Amados, muy buenas noches. Estamos en vivo a través de Radio Salvación Internacional y este programa Conversando con Influyentes. En esta entrega tenemos a la psicóloga clínica egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Cuenta con máster en sexualidad humana y terapia de pareja por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también tiene un máster en evaluación e intervención psicopedagógica. Cabe destacar que es terapeuta de aprendizaje, terapeuta infanto-juvenil y realizó evaluación y diagnóstico de autismo y evaluación y diagnóstico de las dificultades de aprendizaje psicometrista. Su labor se dirige al trabajo de adultos, adolescentes y niños. Su enfoque han sido las personas de escasos recursos y se caracteriza por ayudar a la comunidad de los que menos pueden. Ha participado en varios programas de radio y televisión con algunos artículos en periódicos escritos como Colaboración. Fue conductora y productora del programa Guía de la Familia. De igual forma, ha estado desempeñándose como psicóloga clínica en Psicosalud Familiar del Sur y es docente en la Universidad UFED. En ese mismo orden se desempeñó como pastora de jóvenes, la mayor parte de la juventud y vida joven adulta. Seguimos porque fue líder de adoración y maestra de escuela dominical para jóvenes. También creció rodeada de la palabra de Dios porque en su familia materna casi todos son cristianos. Los oyentes de Radio Salvación han recibido mucha ayuda de su parte, así que recibimos con un fuerte aplauso a Ivanova Pérez Minaya. Buenas noches, muchas gracias. Mi amor, ¿cómo te sientes? Bien, descansada, gracias al Señor. Qué bueno. ¿Hace mucho que no venías por aquí? Bueno, yo había venido ya por un proyecto que todavía está en pausa, ¿verdad? Los viernes, hace ya unas semanas atrás. Pero no tenía tanto, ¿no? 2 o 3 semanas, más o menos. ¿Te gusta mucho la radio? Me encanta. Yo digo más que la televisión. A mí la televisión me estresa un poco porque hay como que producirse demasiado. Sí. Y hay que cuidar los ademanes. Y a veces yo soy un poco gestosa. Y entonces como que me da un poco de estrés. Pero a mí me fascina la radio, siempre lo he dicho. Ay, santo, yo me siento como un poquito nerviosa. Delante así? de esta mujer, sí, por No, supuesto. Hombre, no. Aunque no sé si es el frío, Ivano. Yo creo que es el frío, más bien. Yo creo que es el frío que te tiene así. Ay, santo. Vamos a iniciar y queremos saber por qué decidiste estudiar psicología y qué es lo que más te llama la atención de estas aguas. Mira, yo tenía varias carreras en perspectiva, ¿verdad? A mí me gustaba mucho la publicidad, pero en ese tiempo habían demasiados publicistas cuando yo estaba estudiando. También me gustaba el diseño de interiores, pero para ese tiempo era una carrera muy cara, ya no tanto. Entonces, mi mamá era quien me iba a empezar a pagar los primeros cuatrimestres de la universidad. Entonces yo tenía que ser un poco considerada porque su carga económica era fuerte. Como mami fue más de 40 años enfermera, siempre estuve muy cerca del sector salud. En el Robert Reed, en la clínica Gómez Patiño, siempre nos pasamos parte de la infancia, adolescencia, vida adulta, como dando vueltas por ahí. Y entonces como que otra de las carreras que tenía era la psicología. Básicamente tuve que decidir ahí en admisiones de la universidad, como que hice el análisis junto con otras compañeras. Y yo dije, no, definitivamente me voy a quedar con la psicología porque es una carrera que me gusta. Y en ese mismo momento que yo tomé la psicología, yo le dije, bueno, señor, yo te voy a entregar esta carrera a ti. Porque definitivamente yo sé que hay muchas personas que tienen necesidad. Yo digo que yo soy una médico frustrada porque yo no tolero, no tolero los traumatismos, la sangre y todo eso. Y dije, bueno, yo no puedo entrar al sector salud por esa parte. No me gusta la enfermería. Entonces dije, bueno, lo más cercano a esto es la psicología. Entonces le entregué la carrera al señor. Muchos de mis compañeros me bromeaban conmigo. Hubo uno de ellos que es médico allá en Estados Unidos que me dice, yo sabía que tú ibas a terminar ahí porque tú siempre le estabas preguntando a los muchachos, ¿y qué es lo que te pasa?
y tú siempre estabas como cerca de preocupándote por la vida de los demás. Sí, y sí fue una buena carrera que elegí, porque aparte de que me gusta, que estoy en mis aguas, fue una carrera que no dejé materias, no me salté ciclos ni nada, o sea, de principio a fin, terminado. Y así he continuado en la formación de la misma carrera. ¿Y qué es lo que te gusta más de la psicología? ¿Qué disfrutas más? Mira, yo disfruto mucho, me hace feliz la terapia de aprendizaje. O sea, la evaluación y el diagnóstico de patologías me fascina, y también la terapia de aprendizaje, hacer materiales de aprendizaje para que los niños que tienen dificultad en la misma puedan desarrollarse. Eso a mí me encanta. Esas son las áreas más o menos que yo disfruto. De acuerdo. ¿Cómo podemos cultivar el amor propio? De muchas maneras. El amor propio se cultiva en el seno de la familia. El amor propio lo gestan tus padres. Si te fijas, muchos de los muchachos jóvenes, muchachas y muchachos, o muchos de los adultos que no manejan esa parte de su vida o que tienen cierta dificultad con lo que es la autoestima y el amor propio, han tenido dificultades en el seno de su familia. ¿Cómo yo lo cultivo? Yo tengo que mirarme quién soy, tengo que saber quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. Si no tuve un patrón a seguir, yo creo que hay un punto en la vida, no te digo adolescente, hay un punto en la vida donde tú buscas referentes y donde tú dices, a este camino sí o este camino no. Yo tengo que mirarme al espejo y decir, yo soy, yo valgo, como el verbo to be, yo soy, yo valgo, yo me quiero, yo me amo, pero no es tan fácil como decirlo, porque amarse uno mismo es un proceso. Ahora, cuando tú eres cristiano, ya es diferente, porque lo que quizás no te dan en el seno de tu familia de origen, en la iglesia muchas veces te lo enseñan. Sí. Y a partir del amor de Dios, pues entonces tú te ves como reflejo y entonces comienzas a amarte o a verte diferente. ¿Qué consejos tienes para aquellos que se dejan dominar de las depresiones? Mira, la depresión es una enfermedad. La depresión no es algo que yo me deje dominar o no. La depresión es una enfermedad, un estado que puede ser, que te puede durar como unas semanas, meses, o te puede durar años. La depresión comienza con la rabia hacia adentro. La depresión es rabia hacia uno mismo. Lo que pasa es que uno tiene que buscar y hurgar qué originó esa rabia, ese dolor. Entonces, comenzar a trabajar desde ahí. Ya cuando la depresión se instala, como digo yo a veces, a nivel biológico, ya hay que buscar otros recursos médicos, como la medicación, que a la gente, las personas le tienen mucho miedo. Buscar la medicación para que entonces te trabaje a nivel orgánico ese subir, ese estado de ánimo, juntamente con psicoterapia. ¿Qué yo puedo hacer para no dominarme, sino más bien cuidarme, cuidar mi salud mental? Dormir bien, comer bien, tratar de estar en ambientes que no sean tóxicos, alejarme de personas que pudieran gestarme sentimientos negativos, ir a la iglesia, compartir con amigos, hacer un montón de cosas, salir de mi círculo frecuente, ¿verdad? De hacer más de lo mismo. Esas son cosas que nosotros pudiéramos hacer como para cuidar nuestra salud mental y alejarnos un poco de lo que tiene que ver con la depresión. Ahora, hay realidades de personas que cuando tienen una vida demasiado fuerte, que han crecido con una historia de vida demasiado fuerte, entonces, ¿qué se puede hacer? Buscar ayuda. Buscar ayuda, buscar un terapeuta, buscar que te oriente, que te guíe, que pueda llevarte por ciertos, para que tú vuelvas a enrutar tu vida. Quizás no de la manera perfecta, pero de la manera correcta. Entonces, para yo alejarme de la depresión, yo tengo que cuidar mi salud mental a nivel de hacer un montón de cosas, tratar de no dormir tan tarde, cuidar mi sueño, cuidar comida, los grupos y demás. Pero también
tratar de buscar especialistas que me puedan ayudar en caso de ya estar inmerso en esto. ¿Cómo identificar si estás en una relación sentimental tóxica? Eso es de muchas maneras. Tú sabes que hay gente que no se da cuenta cuando está en una relación tóxica hasta que... Yo no sabía si hay banderas rojas. Cuando tú estás en una relación tóxica hay banderas rojas porque esa persona comienza a coartarte tu libertad. Número 1, tu libertad de ser. Cuando una persona comienza a criticarte demasiado, todo te lo critica, nada te aporta. Esa es una. Cuando una persona te domina demasiado, a veces se dice, no, porque él o ella me cela porque me quiere. Esa es otra bandera roja. Cuando comienza a decirte que tanto que tú estás con tus amigos, siendo a partir del noviazgo comienza eso. Cuando te alejas de tus amigos, cuando te alejas de tu familia, cuando te dices que no puedes hacer cierto tipo de cosas, como cuando tú tienes que rendirle única y exclusivamente pleitesía a ese ser humano. Cuando tú no puedes. Comienza a bajarte reglas y mandarte rap, porque yo soy el hombre, yo soy el que mando, yo soy el que sé yo qué. La vestimenta también. Exactamente. Cuando comienza a criticarte el pelo, cuando comienza a decirte tú no puedes vestirte de tal o cual forma, o esa blusa no me gusta, cuando tú no eres capaz de decirle que no a esa persona o cuestionarle su argumento, entonces tú tienes que comenzar a ver ese tipo de banderas rojas para entender que estás en una relación muy tóxica. Cuando comienzas a revisar el celular, que por qué tú estás en línea a tal hora, que por qué que tú estás, con quién que tú estás hablando, que déjame ver. Entonces, cuando tú no tienes ningún tipo de libertad de ser o de estar, tú tienes que darte cuenta que posiblemente tú puedas entrar en una relación tóxica. Cuando te ala del pelo, cuando te empuja, cuando te acorrala, cuando te lleva a la rabia constantemente y al dolor, cuando una persona te lleva al llanto constante. Porque una relación sana en una relación sana tú estás, yo estoy, estamos. Tú me quieres, yo te quiero y nos sentimos bien. Entonces, básicamente hay que ver desde el noviazgo, que es el preámbulo del matrimonio, cuáles son esas banderas rojas. Cuando económicamente tú eres la que solventa muchas cosas desde el noviazgo, paga tú que yo no tengo. Cuando una persona siempre está metida en líos y te dice, no, porque yo estoy haciendo esto por nosotros. Muchas veces cuando te comienza a echar la culpa por cosas que es responsabilidad de los dos o es responsabilidad de él, y cuando él se excluye de ciertas responsabilidades y no se asume como adulto, entonces eso son cosas que hay que comenzar a ver como banderas rojas. Hay personas, Ivanova, que se acostumbran a estar en relaciones tóxicas también. Sí. No sé por qué. Sí, yo sí sé. Siempre, y lo he recomendado varias veces, hay un libro que se llama Mujeres que aman demasiado. Qué interesante. Sí. Si lo quieres te lo puedo mandar para que lo compartas. De acuerdo. Que se lo pongo a leer a muchas de mis pacientes, de mis jóvenes, que se los pongo a leer, porque la escritora es una psicóloga, terapeuta, que ella va hablando de casos de pacientes. Pero las personas que están inmersas en relaciones que aman demasiado, eso tiene un origen en el seno de su familia. Nosotros no sabemos a veces lo grande e importante que es ese decir familia, de dónde yo vengo, de dónde voy, ese nivel de apego, ese apego ansioso, ese apego evitativo, ese cómo yo me concibo, cómo yo tuve esa relación con mamá, cómo yo tuve esa relación con papá, todo eso viene de ahí. Yo elijo a mi pareja o que se parece mucho a mi madre o que se parece mucho a mi padre. Todos elegimos esa pareja en función de esa historia previa que tenemos. Entonces yo busco lo que conozco, yo no busco algo diferente. Ahora, cuando tú estás sumergido en esa relación y quieres salir, entonces tú comienzas a romper patrones, porque hay patrones. Nosotros venimos con esta historia y esta historia nos dio patrones y hay lealtades. Entonces, a veces hay personas que descalifican mujeres, hay hombres que descalifican mujeres porque quizás no vivieron con la madre o la madre fue bastante abusadora y entonces se convierten a veces en maltratadores.
O hay mujeres que tuvieron padres alcohólicos o madres alcohólicas, entonces se buscan un hombre para cuidar o para cambiar, ¿entiendes? Entonces de ahí viene a que yo me quede en una relación. Salir de una relación tan tóxica no es fácil, porque está el síndrome de Estocolmo, de amar a mi abusador, pero también el de la mujer, el síndrome de la mujer maltratada, que ella se queda ahí, sumida en el abuso. Eso es un trabajo de años. Wow. De años, cuando sí, la relación lógicamente no es muy reciente, pero cuando hay una persona que tiene años sumergido, y hay gente que no sale, hay gente que definitivamente no sale. Yo he tenido pacientes que he durado años con ella, acompañando, y eso es por mi parte con psiquiatría, porque le dan episodios de depresión y de ansiedad, porque le da miedo salir, porque es lo único que conocen, porque creen que ellas no se van a bastar solas, que no van a poder solas, que no van a salir a camino, que no van a hacer la luz, no van a ver la luz, porque el maltratador las hace ver así. Entonces, por eso quizás muchas se quedan, por eso es como el vicio, ¿verdad? Porque eso es adicción a eso mismo, a las malas relaciones, como adicción a cualquier tipo de sustancia adictiva. Yo tengo miedo de salir porque yo no sé cómo vivir afuera, yo no conozco lo sano. Si vienes de una relación traumática de familia, te vas a buscar relaciones traumáticas de pareja y vas a cometer y vas a repetir los mismos errores. Psicóloga, y con relación a las edades, ¿qué nos puede decir usted? ¿Importa, no importa? ¿Depende cómo se vea? En verdad es como la gente dice, algunos dicen que si la persona es muy mayor es porque ven un padre. Amplíenos más. Sí, básicamente cuando yo me busco un hombre demasiado, o sea, hay que definir lo que es mayor. Ajá. Un adolescente con un adulto lo que busca es un protector que no tiene dentro del hogar. Eso es lo que se dice mucho en psicoanálisis y en psicología. Un hombre que busca una mujer mucho mayor está buscando esa parte materna, que me cuide, que seguridad, básicamente. Ya cuando es de adolescentes hacia adultos, ya sea varón o hembra, cuando ya tú estás en una etapa adulta y tú buscas jovencitas o buscas jovencitos, tú lo que estás buscando es como de alguna manera sacar provecho de eso. Ahora, si por ejemplo ustedes dos están en rango de edades, yo tengo 42 y mi marido tiene 47, estamos bien. Sí. ¿Entiendes? Porque ya yo soy una persona adulta y él también, entonces ambos podemos tomar decisiones, podemos hacer un sinnúmero de cosas. Pero cuando ya tú ves una muchacha de 20 o de 25 con un hombre que tiene 50, 60 años, esa edad de esa muchacha cuando despegue, que quiera salir, que quiera comerse el mundo, por eso vienen los conflictos. Entonces sí importa la edad, porque cuando el hombre quiere estar tranquilo y se busca una muchacha más joven, esa muchacha quiere vivir el mundo, conocer la vida. Pero cuando los dos son adultos, son maduros, pues entonces pueden tomar varias decisiones. Siempre no es malo, es bueno tener un hombre que sea maduro, pero respetando los rangos, porque hay ciclos y etapas que se viven en diferentes tipos de edades. Y entonces la madurez es algo con lo que no se juega. Cuando tú estás con una persona inmadura, tú vas a tener esos parchos, tú vas a tener esos baches, tú vas a tener esas dificultades y esos problemas. Y alguno me va a decir, no, pero mi marido me lleva 15 años, 20 años y nosotros siempre hemos estado tranquilos. Muy bien, pero ¿de dónde tú vienes? ¿Qué formación tú has tenido? ¿De dónde tú saliste? ¿Entiendes? Entonces, 2 puntos. Puede ser que ande buscando esa protección a nivel psicológico, porque a veces no es ni económica, es a nivel muchas veces de seguridad, o puedes estar buscando alguna ventaja económica, que es una realidad últimamente, que lo vemos mucho. Sí, en esta generación es cierto. ¿Cuáles son los motivos por los cuales hay individuos que cambian de parejas constantemente? Esos son lealtades, muchas veces son lealtades. Lealtades y hay otras cosas. A veces cuando hay hay personas que no saben estar en pareja, que le tienen temor al compromiso. Pero no se quedan solos. No. Yo le he dicho a personas, hasta cercanos míos, que le he dicho, mira, tú no estás hecho para estar en una relación estable.
o hasta que la vida no los lleve a un punto de quiebre tan fuerte que los lleve a valga la redundancia, a cuestionarse, a decir, yo necesito cambiar. Pero hay personas que no van a tener remedio. Hay hombres, en el caso de los hombres, muchos hombres, ya me estoy refiriendo fuera del evangelio, cuando son demasiado promiscuos, hay un patrón enseñado donde muchas veces la familia te dice, no te quedes con una, tú puedes tener varias. Está el tema del machismo en este país, que si el hombre tiene muchas es excelente, pero la mujer no puede entrar en ese mismo nivel porque ya pasa a otra categoría, ¿verdad? Hay un tema de cultura en este país, hay un tema de patrones incorrectos enseñados, hay un tema de cómo fue papá, si papá fue demasiado promiscuo también me dio la libertad a mí de ser promiscuo, pero también hay algo que no se dice mucho y que a veces se pone debajo de la alfombra, hombres que no están muy seguros de su sexualidad, saltan de mujer en mujer como para reafirmar que sí, porque entran en esa crisis existencial. Entonces, esa es una de las cosas que se deja como debajo de la alfombra. Y no terminan con un hombre. A ver, muchas veces, o en la doble realidad, con un hombre y con un matrimonio de pantalla. Wow. A propósito de eso, recuerdo un video que se hizo viral a través de las redes sociales donde una mujer encontró a su esposo con otro y eso para ella fue... Y él se sintió avergonzado porque se nota. Sabrá Dios cuánto tiempo él tenía con esa relación. Sí, pero tú sabes que aquí no. Aquí en este país son tan machistas que hasta muchos de ellos son machistas. En ese sentido, no se pueden dar cuenta. Con el respeto que me merecen, ¿verdad? Pero fuera, en Estados Unidos, qué sé yo, se ve la sexualidad de otra forma. También. Se dan demasiadas libertades, demasiados permisos y terminan con las vidas hechas desastres, porque es que no saben lo que quieren y prueban y tocan aquí, tocan allí, y hacen aquí y hacen allí. ¿Entiendes? Entonces, el tema de la sexualidad es un tema que hay que tener mucha coherencia y mucha madurez para asimilar los errores y para asimilar los cambios que se tienen. ¿Qué tienes que decir al respecto de la infidelidad en las relaciones amorosas? Es un tema espinoso, la infidelidad. No sé cómo lo tomen algunos. Hay muchas personas infieles. Ser infiel es tú quebrantar la lealtad que tú tienes con otra persona. Yo digo que la mujer, dicen más bien, mucho, que la mujer es infiel por dos cosas. Porque está enojada o porque realmente se enamoró de la otra persona. En este país, el hombre es infiel por deporte. porque sí. Es su hobby. Sí. O sea, no necesariamente un hombre, porque no lo estoy defendiendo, no estoy a favor. Pero es lo que te estoy diciendo, es un tema de cultura, que yo tengo que tener varias, y pueden adorar a su esposa, y si le quitan a la esposa, le da una cuestión, se muere mucho. Pero es un deporte tan concebido como que esta sociedad, que el hombre tiene que tener 1001 mujer. Pero es un tema de, como te dije, de compromiso, de lealtad, de que si yo hice un compromiso contigo, yo me quedo contigo. Amén. Y que si yo te dije que vamos a estar juntos, vamos a estar juntos. En el momento que yo quebranto esa lealtad, uno de los dos abrió la puerta y se hizo esa fisura, y a través de esa fisura, con el trato, con el diario vivir, algo se quebró, que se metió esa tercera o esa segunda persona. Eso no pasa a lo loco, al menos que ya el otro tenga un problema de infidelidades. Pero si es una pareja estable y que de repente hay una infidelidad, hay que evaluar esa infidelidad. Si fue un error, porque a cualquiera le puede pasar. No lo estoy defendiendo, pero puede pasarle a cualquiera. Hay que sentarse a conversar. ¿Esa persona fue un error o realmente tú has querido estar con esa persona para que rompamos? Pero la cultura nuestra tiene un peso increíble en lo que es la formación de familia, y muchas veces como nosotros nos conducimos
tanto en el matrimonio como en las relaciones de pareja per se. ¿Y se puede prevenir la infidelidad? ¿Podemos hacer algo para evitarla? Sí. ¿Qué se puede hacer? Yo tengo que cuidarme. Si yo sé que soy propenso a deslizarme, si me están escribiendo y me piden mi teléfono y yo soy casada, ¿qué yo busco dando teléfono siendo casada? ¿A quién? ¿Para conversar qué? Con otro hombre que yo no conozco. No, porque yo lo conocí en tal sitio y es amigo mío y no sé qué. O sea, ¿tú lo conociste en ese instante? Sí. Y te paso el número, sí. ¿Y qué ustedes iban a hablar? Sea ella o sea él, no, porque me agradó, porque sé bien, porque se ve bien y vamos a ser amigos. O sea, tú estás abriendo la brecha para que eso suceda. Hay hombres que no se aguantan, que averiguan el número de la muchacha y le escriben y le dicen, hola, ¿cómo estás? Tú eres muy bella y muy hermosa. Si tú tienes un problema con tu pareja y ese día te sentiste mal, tú sabes que todo el que te diga que tú eres bonita y preciosa, tú le vas a decir, ay, qué bien. Y va a seguir la conversación. Evitar momentos, como colocarse en momentos y situaciones donde tú puedas ser demasiado vulnerable hacia el otro. Es evitar estar en situaciones que yo pueda ser vulnerable. Si yo sé que no estoy bien con mi pareja, si yo sé que yo puedo tener la tendencia a tener un desliz, si yo trato de evitar a toda costa colocarme en esas situaciones que pudieran ser vulnerables para mí, con personas, con cosas, con situaciones, estar en lugares, estar a solas con personas que no es mi pareja del sexo opuesto. ¿Entiendes? Entonces hay que ser muy íntegro para no meter la pata en una situación demasiado vulnerable, porque mira el caso de José. El caso de José, la esposa de este señor lo sedujo, porque si le llegó si le llegó a quitar la camisa, lo estaba seduciendo, que reaccionara en el momento y dijera no, y saliera corriendo, pero hubo un momento de seducción. Es huir a ese momento de coqueteo. Seducción. Sí, es huir a eso y saber decir no, porque todo el mundo no sabe decir que no, y poner límites y pasar la raya y trazar las rayas. Entonces hay más gente infiel de lo que tú te imaginas, porque no solamente ser infiel físicamente, hay muchos que son infieles en las redes. Sí. Coquetean por las redes, hablan en las redes, entonces te dicen, no, porque que yo nada más estaba hablando con esa persona, pero ¿hasta qué nivel tú llegaste a hablar con esa persona? ¿Qué hablaron? Sí, ¿qué tan profundo hablaron? Entonces es que cada vez que esa persona te comente, tú le digas, mira, yo entiendo que eso no son temas que tú y yo tengamos que estar hablando, por más confianza que podamos tener. Yo quiero que tú me respetes en esa parte. O sea, que ser asertivo y decir las cosas como tienes que decírselas a quien se las tengas que decir. Y si tú entiendes que muchos no me apoyan, pero en esto que voy a decir, pero yo siempre lo he dicho, si tú entiendes que tú no puedes estar con ese ser humano con el que te casaste, por lo que sea, porque ya hay personas que inmediatamente tú te desconectas mentalmente y desde el corazón, y muchas veces por más que tú luches y luches, no se puede, pues entonces sepárense. Sí, claro. Sepárense, porque hasta los siameses los separan por cirugía, entonces, en muchos casos. Entonces, hay gente que se acostumbra a estar y eso abre fisuras y por ahí se mete la cosa. Hay mujeres que en verdad no sé cómo han aguantado tantas infidelidades, y no solo infidelidades, sino comportamientos que son muy desagradables dentro del matrimonio. No estamos mandando a nadie a divorciarse, pero hay situaciones, claro, doctora, como que son... El término aguantar, tú sabes que antes decían los viejos, tú tienes que quedarte ahí porque ese hombre te lo da todo. Tú tienes que quedarte ahí aguantando porque yo aguanté. Son los papás que en esas relaciones tan tóxicas te mandan ese mensaje inconsciente. Cuando hay una situación de maltrato dentro del hogar, que tú ves que se emburujan, como dicen, que pelean, que hacen de todo. Cuando tú ves que yo le estoy diciendo a mis hijos, yo me estoy quedando aquí por mis hijos, tus hijos no te lo van a agradecer. Eso pasa mucho. El cuento de que me estoy quedando porque mis hijos necesitan, no se van a morir. Yo le estoy enseñando a esa mujer que hay que aguantar, o le enseño dos cosas, que hay que aguantar o que no le aguante nada a nadie. Porque entonces se ponen rabiosas las muchachas y no quieren estar con nadie, porque esa es otra manera de yo saltar de relación en relación. Yo no te aguanto nada y me salgo y me voy. ¿Entiendes? Y le estoy diciendo a los hijos que hay que ser abusador y que ya tengo que buscarme una mujer mansa que me aguante. No, usted no tiene que aguantar eso.
sea, definitivamente hay un punto en la vida donde si tú seas cristiano o no, si esa persona te maltrata full, o sea, ¿qué es lo que tú estás esperando? Que un ángel del cielo, o sea, te está maltratando, se aparezca. Yo sé que hay personas que no, yo soy muy llana y estoy muy clara, y al César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Pero es tantos años dentro del evangelio y tantos años mirando y trabajando con personas que te lo puedo decir. Estén de acuerdo conmigo, ¿no? Una persona que me dijo una vez de que yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero con otras no. Yo digo, eso está bien, eso está bien, porque yo digo que el inteligente cuestiona. Claro. Pero definitivamente eso de quedarse y aguantar, eso se aprende. Eso se aprende. Yo aguanté todo esto por ustedes, le dicen a los hijos muchas veces, y los hijos les responden para atrás, yo no te mandé a te aguantar. Yo te decía a ti que saliera, que no te quedara ahí. Entonces, son patrones aprendidos. Lo que yo vi, yo lo repito. Si fue abuso, abuso. Si fue aguantar, aguantar. Si fue maltrato, maltrato. Es la posición de la familia que jugó el papel que jugó esa familia de origen en tu vida. Siempre trabajar nuestra historia, sentarnos, escribir nuestra historia, nuestra biografía y ver por qué. Y yo no le estoy diciendo a nadie que no puede cometer errores. Yo cometo errores, todo el mundo puede cometer errores. Puede pasar cualquier cosa, porque para que sea vida, para que sea mundo, para que seamos humanos. Así es. Y hay realidades. Entonces esas realidades hay que aceptarlas, hay que vivirlas, hay que cambiarlas mientras se pueda. Y entonces, ¿qué hacemos con el perdón y las personas que nos ofenden y nos traicionan? ¿Cómo podemos manejar eso? El perdón es un proceso. Tú tienes que perdonar. No es tan fácil el tú tienes que perdonar. Yo tengo que procesar eso. Uh-huh. Yo tengo que procesar ese perdón. Porque hay que ser coherente, hay que llegar a un punto espiritual muy alto para tú. ¿Cómo tú procesas el perdón de una violación? No estoy diciendo que no se va a perdonar, pero es un proceso de un maltrato, de un abuso psicológico, de un ultraje psicológico. O sea, no es tan fácil tú decir, perdona a quien te maltrató. Ajá. Y mi dolor, fácil, y mi dolor hasta donde pasa, eso lleva años. ¿Cómo me siento? Sí, tú no puedes dejar a un lado lo que siente ese ser humano. Tú no puedes dejar a un lado lo que ese ser humano sufrió. Cristo murió por ti, sí. Cristo murió por mí, pero por lo tanto, Cristo sabe el proceso. Uh-huh. Y por eso la misma Biblia lo dice. O sea, yo tengo que hacer ese proceso de duelo y demás. Y hay personas que llegan a no perdonar nunca, lamentablemente. Pero el perdón hay que procesarlo hasta llegar a ese punto máximo de nuestra espiritualidad, donde yo diga, mira, yo no siento absolutamente nada por ti. No me da ni frío ni calor. Es más, cuando tú llegas a ese punto donde la persona, yo la miro y me da como pena. Entonces ahí tú dices, wow, ya llegué a mi punto. Pero han pasado años de proceso donde tú has llorado, donde tú has tenido que revivir una y otra vez lo que te sucedió, lo que te hicieron. Hay cosas que sí, que son simples, uh-huh, que tú puedes dejar pasar, pero hay otras que conllevan un proceso de años. Tú no ves que hay mucha gente que hasta antes de morir se mandan a buscar, búscame a fulano o a fulana. Wow, sí. Porque ellos dije, ya yo voy a pasar para el otro lado, ya no puedo quedarme con esta deuda. Llámame a fulano o a fulana. Pero hay personas que lamentablemente, o sea, ¿cómo tú perdonas a ciertos abusadores? Hay una realidad, señores. Y es como le dije, hay que llegar a un punto espiritual muy alto y muy fino para tú decir, mira, por ti absolutamente nada, ni frío ni calor, no me haces nada. Entonces, el perdón te da poder a ti y le quita poder al otro sobre ti. Entonces, hay que procesar. Para perdonar hay que procesar. Hay personas que yo he perdonado, pero me mantengo lejos de esas personas. ¿Por qué? Porque son personas que van a volver a lo mismo. Y hay personas que yo he perdonado, que he dicho, es mejor dejarlo donde está y yo no dirigirme a esos lugares donde está. Porque yo sé que está en sus aguas, porque está bien, y yo prefiero apartarme yo, que tengo más madurez, y no visitar esos lugares. Por amor a ese ser humano, para que
para que se salve. Mantener Claro, la paz. sí, claro. Porque para yo no perder mi salvación, yo sé que, y hay que pensarlo, uno se ríe, pero hay que pensarlo. Sí, claro. Entonces, para yo no perder mi salvación, yo tengo que hacer este proceso. Me va a tomar tiempo. Y todos los días usted ora y le dice, Señor, mira, sácame este aguijón porque está difícil. Entonces, como te dije, el perdón es un proceso. Muchas veces tú perdonas y te alejas de ese ser humano, porque lo que hace es que revive el trauma. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando tú llegas a ese punto cúspide de madurez espiritual y madurez moral y de vida adulta, que tú dices, no vale la pena seguir cargando con esto. El perdón libera, siempre se ha dicho. Pero hay gente que ama sus cadenas. Wow, sí. Y ahora que te escucho, pienso que debería de cambiarse entonces la manera de decir tienes que perdonar con tanta facilidad como se expresa. Deberían de decir o deberíamos de decir que es un proceso, pero debemos perdonar, como que no lo maquillen tan fácil, porque Y que no es tan fácil. no lo Por es. eso es que hay mucha gente que te sale rabiosa de lugares donde te dicen, tú tienes que perdonar. Oye, pero ¿y mi dolor dónde está? Ujú. Pero ni Cristo se hizo ajeno a mi dolor. Él se sienta conmigo. Yo lloro todos los Amén. días y grito y mira, sácame de esta cárcel para que yo pueda alabarte. Porque a veces esa rabia y ese dolor que se tiene es una cárcel. Y no todo el mundo abre esas puertas. No todo el mundo puede abrir esa puerta tan fácil. Es un proceso. Y que solamente el que lo vive... Sabe lo que es. Exacto, Es así. exacto. Definitivamente. Ahora, por otro lado, ¿cómo se puede manejar o combatir la ansiedad? Nosotros vivimos ansiosos. La ansiedad Sí. es parte de nuestra vida. La ansiedad nos ayuda ¿a qué? A estar listos y preparados. Yo me tengo que cuidar del exceso de ansiedad, porque me va a generar distrés, el estrés tóxico. Tomando en cuenta que los tiempos, esa es una, hacer las cosas a tiempo, trabajar la procrastinación, que es el dejo para después, tener listas, organizarse, por ejemplo, en las noches, organizar lo del otro día, organizar tu semana lo más que puedas en agendas. Yo he puesto alarmas. La organización es vital y el cuidado personal es vital para tú evitar situaciones que te puedan desencadenar estrés, ansiedad al máximo. Ahora, cuando hay un incidente, como suelen suceder, cuando hay un incidente en el que tú fuiste afectado directamente y ahí la ansiedad se te dispara, por ejemplo, cuando la pandemia había demasiadas personas ansiosas porque no estaban acostumbrados a estar encerrados, ya ahí hay que trabajarlo de otra forma. Trabajar lo que es la relajación, trabajar los momentos de relajación, trabajar los ciclos del sueño, evitar las noticias, Dios mío, en las mañanas, en lo la primero tarde, que veo, en la por noche, ejemplo. sí, lo primero que yo veo es que abro el celular y veo el desastre, o antes de acostarme me lleno de toda esa información que es negativa. No es que vamos a vivir ajeno a la realidad, pero no son los momentos al despertar y al acostarse como para tú comenzar a sumergirte en esa cantidad de noticias. A mí me dio un ataque de pánico el otro día. Y no a mí, señores. Los superhéroes tienen su debilidad. Porque fue el día fue como unas semanas aquí que tuve noticia negativa. Entonces yo abrí el celular y era noticia negativa. Entonces me tocó un viaje para la capital. Después de los días de lluvia, donde se perdieron personas, donde murieron varias personas, yo no sé si fue que yo me desconecté, pero en la misma guagua yo hice conciencia y dije, pero yo tengo un ataque de pánico, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Entonces tuve que respirar y decir, wow, mira el exceso de información, Sí. cómo te lleva a que se te disparen los controles, porque es un mecanismo de defensa.
mis alertas todas se dispararon. Entonces el cerebro comienza, y si pasa eso, y si pasa lo otro, y si tú allí, tú aquí. Por estos tiempos de Navidad, ya yo tengo por costumbre. Yo le digo a todo el que está, a mi secretaria, a todas las muchachas, les enseño, no anden con cartera, no anden con bulto, no anden con nada. Para que no le vayan a suceder situaciones, porque esta es una época que es muy chula, muy bonita, pero también muy vulnerable. Se aprovechan. Sí, sabemos ya dónde estamos, pero entonces es el tema de cuidar el exceso de información negativa, pero también cuidar mi sueño. Los ciclos de sueño son sumamente importantes para que no se dispare la ansiedad y el estrés, que van a veces de la mano. Cuidar los ciclos de sueño, cuidar muchas veces lo que comes, cuidar, o sea, hacerte revisiones periódicas en los médicos, porque hay enfermedades como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo que generan mucha ansiedad, o la diabetes puede generar mucha ansiedad. Entonces hay que hacerse revisiones periódicas también y comenzar a cuidarse. Hay personas que también por diagnósticos equivocados también se le disparan se le dispara la ansiedad. Entonces son un sinnúmero de factores. Tengo que cuidarme físicamente, tengo que cuidar la información que consumo, el exceso de información. Tengo que cuidar mis ciclos de sueño, tengo que cuidar mi alimentación e ir periódicamente al médico y hacerme revisión. Y muchas personas que yo he visto como ansiosas es porque también ciertos estilos de vida como que son un poco desobedientes. Desorganizados. Sí. Sí. El estilo de vida desorganizado te va a generar ansiedad, por donde quiera que tú lo busques. Por eso fue que dije en la primera línea que hay que ser organizado. Porque hay personas que son adictas al andar huyendo y dejar la cosa por última hora. Entonces, sí, pues sí, yo sé que tengo que hacer tal y tal cosa. Entonces, para después. Entonces, cuando tengo el tiempo encima, pues funciona. Y lo hago todo y me quiero comer el mundo y el tiempo no me da y no hice y no esto y no aquello. Entonces, vamos a prever organizándonos. Vamos a hacer el listado de cosas. Programa tu semana, programa tus días, lleva agenda. Pon alarmas que te acuerden las cosas que tienes que hacer y trabajar el ser responsable, que eso es sumamente importante como un valor. Entonces esas son cosas que nos pueden ayudar con la ansiedad. Continuamos en vivo a través de este programa Conversando con Influyentes. Hoy tengo una invitada muy especial porque, Ivanova, todos mis invitados son especiales. Claro, por supuesto. Y ahora queremos saber, esas personas que se enojan con tanta facilidad, pero se transforman, ¿cómo pueden manejar esa ira? ¿Qué le aconsejas? Cuestionándose. Yo le digo mucho, ¿por qué te enojas? Con esa así pasiva. Sí. Ay. Hay veces que han llegado niños o adultos, que pero para yo llegar a este nivel de tranquilidad, tuve que trabajarme mucho, ¿viste? Wow. Alterados. Entonces yo le digo, ok, respira. Y te digan, ok, ¿por qué tú te enojaste? Cuestiona el enojo. ¿Por qué yo me enojo contigo? Cuestiónalo. ¿Qué me hiciste tú? No, porque tú... Ok, ¿y cuál es la cuota tuya de responsabilidad? Tú no sabes que si tú te enojas, quien ganó fue el otro. Tú no ganaste. Sí. O sea, el enojo a ti no es que no te enoje. Todos tenemos que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo dice la Biblia. Sí. O sea, no es que no te enojes, es que gestiones la inteligencia emocional para que esa ira no se desborde al punto que cause un caos y cause daños. Entonces, las personas muchas veces, al menos que no tengan un trastorno de personalidad límite, borderline, que eso explotan seguido y para atrás reaccionan como si nada. Entonces la gente dice, pero es bipolar. No es bipolar. Como que si no hizo nada. Sí, pero hay un trastorno en la personalidad, hay un daño ya en la personalidad, hay una marca en la personalidad que habría que ver. Pero hay personas que son temperamentales, que no saben cómo gestionar su inteligencia emocional, hay que enseñarles a gestionarlas. Y hay personas, y los diabéticos que suben y bajan, pero es una cuestión biológica, un tema de salud. Los diabéticos tienden a enojarse mucho, a ser rabiosos. Entonces, pero es el mismo proceso de la enfermedad. Hay que entenderlos. A veces uno se enoja también por esa actitud. Claro, pero no tomarlo para ti. Tú tienes que saber qué tomas para ti, qué no.
La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces, si tú guardas tu corazón, ¿a qué punto? Es como una estrategia. La Biblia nos da muchísimas estrategias. Sobre toda cosa guardada, guarda qué es tuyo y qué no es tuyo. Es cierto lo que esa persona está diciendo o haciendo de ti, que te lleve a ti a sacar esa ira. El otro, el que te provoca, tiene poder sobre ti cuando tú reaccionas sobre el enojo. O sea, tú no tienes poder sobre mí. Lo que tú estás diciendo, yo no recibo lo que tú me estás diciendo. O sea, no es correcto. Eso es mentira lo que tú estás diciendo. Tú puedes decir de mí lo que sea. Que yo reaccione, yo te evito. A toda costa te evito. Es cierto lo que tú estás diciendo de mí. Yo me siento mal porque tú dijiste esto y lo otro. Y es verdad. Y es verdad lo que yo te estoy diciendo. Porque tú te enojas. ¿Por qué? Porque el enojo es una reacción de defensa, un mecanismo de defensa. Que si bien yo no sé bloquear, entonces voy a vivir todo el tiempo enojado con todo y con todos, con la vida. Sí. Ay, pero hay personas también, Evanova, que se enojan con mucha facilidad, es porque ese otro ser es muy importante para ellos y como que valoran mucho sus palabras. ¿O me equivoco? Sí, tienes razón. O sea, esa es una pregunta. ¿Qué tan importante eres tú para mí que eso que tú me estás diciendo me enoja? ¿Y qué tal si yo cuestiono a ese alguien y le digo, oye, lo que tú me estás diciendo me duele? No es cierto, pero me duele. Y me estás haciendo es hablar con ese ser humano. Excelente. Me estoy enojando. Me estoy quillando ya. Sí, me está dando mucha rabia que tú me hables así. Pero no es mío. No lo tomes para ti. El libro, Los 4 acuerdos. Sí. Nos da pautas Sí, geniales. muy bueno. Sí, nos da pautas geniales. O sea, no lo tomes para ti, no es tuyo. Nada personal. No lo tomes, exacto, no tomes nada personal. Revisa, cuestiona. Si tú vales tanto para mí, tú eres muy importante para mí, por eso me dolió. El enojo termina en tristeza, sí, o en dolor, pero porque tú eras importante y tú se lo dices al otro. O sea, tú me importa mucho y tú, a veces lo dices, tú me importa mucho porque tú me importa es que yo reacciono de esta forma. Tú no, tú voy a seguir dando poder. Hay gente que son especialistas en provocar reacciones. Yo no sé por qué. Sí. ¿A qué se debe eso? Son gente maliciosa, Ivanova. No necesariamente, pero le gustan verte, o hay personas que le gustan verte vulnerable. O sea, no aman lo suficiente. No entiendo de verdad esa actitud. Es que si una persona me ama, no tiene por qué hacerme daño. ¿Verdad? Porque yo te golpeo porque te quiero. Tú no me quieres. Porque tú me estás golpeando. Si tú me amas, ¿por qué me golpeas? Sí. Ya sea moral, ya sea física, ya sea en todos los sentidos. Porque tú me castigas de esa forma. Hay personas que castigan con silencios, haciéndote la ley del hielo y no te hablo. Tema muy fuerte. Sí, no te hablo dentro de la casa. Porque el enojo te lleva por muchos caminos. Y por eso que nosotros saltamos de un camino a otro así. Pero el estar enojado gestiona, le da poder al otro. Y el no ponerse el sol sobre su enojo implica que yo me siente con el otro y le diga, oye, si el enojo, y para que llegue al otro, tú tienes que saber escuchar y aprender a llevar al otro a que escuche. Cuando yo escucho, yo gestiono y proceso mentalmente. Es conmigo, es para mí. O con quién tú te has enojado, o con quién, sobre quién tú, o sea, ¿por qué tú te estás proyectando sobre mí? Hay veces que yo pregunto, ¿por qué tú te proyectas? O con quién tú te estás proyectando que ese enojo, o con qué está conectando ese momento contigo, inconscientemente, que dispara ese enojo, que está conectando tu inconsciente con tu presente, que te hace enojar. Esa es otra pregunta que se puede hacer. Sí. El enojo hay que cuestionárselo cuando uno se sube. ¿Por qué yo estoy así? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Cálmate. Tú te puedes hablar. Tú te lo puedes decir. Yo puedo tomar la decisión de reaccionar o no. Es una decisión. Es una decisión.
Entonces, tanto para yo controlar esos episodios de ira como para yo aceptar lo que me están diciendo, yo tengo que tomar una decisión. Y eso se hace al vuelo. Y como te digo, no es tan simple, eso hay que trabajarlo, Poquito a poquito. trabajarlo, sí, claro. Trabajarlo mucho. Yo aprendiendo mucho y yo sé que ustedes también, así que saludamos a las personas que están conectadas con nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas más, pero no nos alcanza mucho el tiempo. Pero vamos a ver, ¿qué tan peligrosos son los celos? Hay una celotipia tan peligroso que te pueden llevar a un delirio y tú puedes hacerle daño a otra persona. Tan peligroso como que te pueden llevar a una enfermedad mental. Así de peligrosos son. Wow. Así de peligrosos son. Te enferma mentalmente y te puede llevar hasta quitarle la vida a otra persona. Que ha pasado muchas veces. Sí. Y con relación a las personas bipolares, ya usted mencionó algo ahorita. Que no es lo mismo el trastorno bipolar, Ajá. que es una enfermedad donde se pasa de la manía a la depresión, al trastorno límite de la personalidad, que se confunde mucho con el trastorno bipolar. Ok. Hay una línea como muy delgada. Entonces tú crees que son bipolares, pero no son bipolares, son borderline. Son personalidades altamente conflictivas, adictos al conflicto, que fueron formados. Mientras que el borderline se hace y se gesta en la sociedad, en la casa y por todas las situaciones que se vive, el trastorno bipolar puede venir en la genética y puede dispararse por un evento altamente estresor. Y son dos cosas que se quedan. Una vez están instalados, el borderline puede hacer episodios psicóticos como igual lo hace un trastorno bipolar, por eso es que se confunde. Entonces hay que saber muy bien. O sea, Ni sabía. Sí, son dos cosas diferentes. Ok. Hay individuos que les place humillar a otros. Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Y qué podemos hacer con esa gente? Mira, el individuo que le place humillar al otro tiene que tener... Hay una historia detrás de esa humillación. Yo fui tan humillado, fui tan maltratado, fui tan ultrajado que el humillarte me da poder. Yo hacerte sentir como una basura me da poder. Aunque yo lo pasé, Sí. por ejemplo. Sí, porque el maltratador a veces... O sea, el que es victimario una vez fue víctima. Wow. Entonces, cuando te da placer humillar y maltratar al otro, hay una patología, porque no te puede dar placer. ¿Entiendes? O sea, que constantemente una persona vive en eso, puede haber una patología, algún trastorno narcisista de la personalidad, o una persona altamente frustrada, con muchos complejos, que disfrute ver al otro mal, simplemente porque eso me levanta. O hay una autoestima demasiado baja que ellos se escudan a través de esas humillaciones para precisamente eso, para no dejar ver lo que hay. Debajo de eso muchas veces hay una personalidad muy, muy vulnerable. Pero no se le puede, ese ay tuyo no se le puede tener esa penita. Tú tienes que ser muy cuidadoso, porque hay gente que no cambia. Wow. Hay gente que no cambia. Aunque uno quiera ayudarlos. No, es que no te corresponde, es que cambiar implica que yo tengo que decidirlo. A mí me han llevado personas a consulta y yo le digo, ¿tú querías estar aquí? No. Ok, vamos a hablar. Y entonces en el proceso que hablamos, luego yo entro, ¿qué te parece? ¿Vas a continuar o no vas a continuar? No, yo no voy a volver para acá. Ok, no hay problema. No me interesa, por ejemplo. Entonces no le interesa el cambio. El cambio tiene que venir de una decisión propia por el tablazo que yo me di o que me dio la vida. Entonces, no todo el mundo está listo para cambiar. Hay realidades y hay que abrir los ojos. Hay que abrirlos. Siempre al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y que el cambio, yo no soy ni Jesucristo, yo no soy el Espíritu Santo, que son los que convence de pecado, de justicia. Ay, y que Jehová. yo te puedo hablar, pero tampoco soy tu mamá ni tu papá para estar encima de ti todo el tiempo para que tú gestiones un cambio. ¿Qué es eso? Entonces en ti tiene que haber una decisión de hacer ese cambio, si no, no. De acuerdo. Finalmente, ¿cómo las personas se pueden comunicar con usted? No tiene que dar su número, pero sus redes sociales, su correo electrónico. Yo estoy, en el consultorio tiene Psicosalud Familiar del Sur. Está el teléfono del consultorio en caso de que necesiten o quieran alguna cita.
para conversar, lo que sea. Nosotros estamos en la Santomé número 9, al lado de la farmacia Villalón y sobre Pacas Daniel. Ahí pueden acercarse a la secretaria y conversar, pero en las redes estoy como Ivanova Pérez, o en Instagram como Ivanova Psicóloga. Yo mis redes las tengo como protegidas, porque hay demasiada cosa en la Viña del Señor. Sí. Parece que te han pasado. Sí, me han pasado, sí, muchachos. Me han pasado muchas cosas. Yo digo, no, hay demasiada cosa rara, por eso las protegí. De acuerdo, muchísimas gracias, Ivanova, de todo mi corazón por ser responsable y hacernos aprender tantas cosas que son interesantes para crecer y ser mejores seres humanos. Esta entrevista, recuerden que la voy a compartir a través de mi canal de YouTube. Ya Casey y un poquito más no pudieron, lógicamente, ver su rostro, pero ahí van a poder ver algunas imágenes de esta bella dama hermosa, preciosa, que ya su esposo la está esperando allá afuera. Pues gloria a Dios, puntual él. Ese es fiel. Ay, santo. Amén. ¿Cómo te sentiste? Súper bien y súper cómoda. Tú sabes que yo amo la radio, te lo sí, dije. Bastante. Yo estoy en mis aguas. Sí. Mis amados, gracias. Nosotros aquí vamos a continuar con más.